Eh, Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo soy Camilo Aguilar y mi compañero es Juan Camilo Herrera y les vamos a exponer sobre modelos probabilísticos de análisis de decisiones. ¿Qué es un modelo probabilístico? Son modelos matemáticos apropiados para situaciones reales en condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones específicas? Son aquellas en las que tenemos datos que pueden no ser muy precisos o que pueden cambiar con el paso del tiempo, por lo cual no podríamos llegar a obtener resultados predictivos muy exactos, que se puedan predecir con mucha facilidad. Para poder crear un modelo se requieren de dos elementos importantes, que son el tomador de decisiones y el analista, que es el constructor del modelo. El analista debe asistir al tomador de decisiones en el proceso de decidir. Por lo tanto, el analista debe estar equipado con más que un conjunto de métodos analíticos. Los especialistas en la construcción de modelos empiezan a estudiar el problema y luego a aislarse a desarrollar un modelo matemático para ser utilizado por el gerente, el cual es el tomador de decisiones, aunque desgraciadamente el gerente podría no entender el modelo, por lo tanto podría usarlo de manera o podría rechazarlo. El especialista podría sentir que el gerente es ignorante o poco sofisticado para poder valorar el modelo. Y el gerente, por otro lado, podría pensar que el analista vive en un mundo de fantasía, de supuestos intereses y de un lenguaje matemático relevante. Esos problemas de mala interpretación eh, pueden ser evitados si el gerente trabajara en conjunto con un especialista en el desarrollo de, uno, un modelo simple que proporcione un análisis súper entendible. Luego que el gerente le ha ganado confianza al modelo, detalles adicionales y una mayor sofisticación, quizá de una forma lenta y progresiva. Este proceso requiere la inversión de tiempo por parte del gerente e interés sincero por parte del analista para solucionar el gerente. Bueno, entonces, en el análisis de decisión, bueno, pues, ¿qué es? Es alguien que proporciona un soporte cuantitativo a los tomadores de decisión, ya sean ingenieros, analistas, oficinas de planificación, agencias públicas, proyectos de gerencia, planificación de procesos de producción, en economía, en expertos de diagnóstico, en tecnología, bueno, muchos campos en los que los análisis de decisión están. Bueno, la teoría de decisión, pues esta teoría pues plantea un proceso en el cual que es analizar si se puede implementar una alternativa y pues esta tiene su origen o se deriva de la economía, donde pues lo que hacía era en economía pues buscar la utilidad, una utilidad del pago. Bueno, se propone las decisiones, la probabilidad de opciones y pues desde ahí se establecen las alternativas. Bueno, pues los objetivos de estos son importantes, tanto para identificar los problemas como para evaluar las soluciones, evaluación de alternativas, objetivos del decisor, pueden expresarse como criterios que reflejan los atributos de las alternativas. Entonces, pues ahí lo que se hace es, si se obtiene la alternativa, pues para ahí, si no, pues se identifica otra decisión. Bueno, entonces aquí hablamos de unos datos que van a funcionar al final como un conocimiento, donde estos tienen unos pasos, de donde, bueno, los datos son como un conocido como la información cruda y pues no como un conocimiento en sí. Entonces, para pasar de datos a conocimientos, pues hay una secuencia, como vemos en la tabla.
Bueno, entonces los datos pues, se convierten en información cuando se hacen relevantes para la toma de decisión de cualquier problema, X problema. La información pues se convierte en un hecho cuando es respaldada por datos. Pues los hechos son los datos, son los datos reales. Pero esto no, el conocimiento instrumental es expresado junto a un cierto grado de confianza. O sea que depende del grado de confianza que se tenga un buen conocimiento. Bueno, entonces de ahí pues se toma la base para entender cómo es que pasamos de datos a conocimientos, teniendo en cuenta que, que lleva una coherencia. Bueno, entonces, el proceso de toma de decisiones estadísticas compone de 5 componentes, que es, uno es simplificar, que es tener el problema más reducido posible como para entender bien los datos y el problema en sí. Lo segundo, pues, sería construir un modelo de decisión que permita llevar alguna alternativa de solución para determinado problema. El tercero es probar el modelo planteado para ver si propone una buena alternativa. El cuarto es usar el modelo para encontrar las soluciones. Bueno, aquí hay que entender que el modelo es una representación simplificada de la situación real. Como el primer punto que era simplificar, el modelo es una simplificación. Tampoco necesita estar completo en todas las relaciones. Necesita, necesita estar súper completo o exacto. Otra cosa es que se concentra en las relaciones fundamentales y ignora las irrelevantes. Trata de llevar a lo concreto y no enfocarse en todo a la vez. Y lo quinto es que el modelo puede ser usado repetitivas veces para problemas similares y además puede ser ajustado y modificado. Con lo de la teoría de decisión, pues, como se plantea, pues el modelo, si es muy parecido, puede utilizarse en otros, pero pues eso no significa que tiene que ser exactamente igual, sino que cada problema va a tener sus distintos áreas. Bueno, entonces, Análisis de decisiones. Es la disciplina que consiste en evaluar alternativas complejas en términos de valores, que usualmente es dinero, que es lo que a los gerentes más les interesa, y de incertidumbre, que es aquello que no conocemos. El análisis de decisiones brinda información sobre las diferencias entre las alternativas definidas y genera sugerencias nuevas y mejores alternativas. Usamos números para cuantificar valores e incertidumbres subjetivas, lo cual nos permite comprender la situación de decisión. Los resultados numéricos deben reconvertirse para generar información cuantitativa. A ver, ¿cómo sería esto? O sea, los seres humanos pueden comprender, comparar y manipular números. Por lo tanto, para crear un modelo de análisis de decisiones, se necesita pues crear la estructura del modelo y asignar las probabilidades y los valores para probar el modelo de computación. Aquí se incluyen los valores para las probabilidades, las funciones de valor para evaluar alternativas, ponderaciones de valor para medir la concesión que se debe hacer entre los objetivos y las preferencias de riesgo. Una vez que esta estructura se define y los números, el análisis puede comenzar. El análisis de decisiones implica mucho más que simplemente calcular la utilidad esperada y ponderada de cada alternativa. Si nos detuviéramos ahí, los decisores no tendrían pues demasiada información. Se debe también examinar la sensibilidad de la utilidad esperada y ponderada para las probabilidades clave y los parámetros de ponderación y preferencia de riesgo.
Como parte del análisis de sensibilidad, se requiere calcular el valor de la información perfecta para incertidumbres que han sido pues, modernizadas explícitamente. Entre las comparaciones cuantitativas adicionales se incluye la comparación, se incluye la comparación de datos, por ejemplo, que puedan servir para realizar dicho proceso. Entre estas comparaciones adicionales se incluye la comparación directa de la utilidad ponderada para dos alternativas en todos los objetivos y la comparación de todas las alternativas en dos objetivos seleccionados, que es donde se demuestra la optimidad pues para esos dos objetivos, por ejemplo, de Pareto. Siguiente. Los elementos de los modelos de análisis de decisión, pues tenemos que hay un decisor que es el responsable individual. Tenemos un número finito de eventos, o sea, futuros posibles, que son los conocidos estados de naturaleza, ¿sí? Que es un conjunto de escenarios posibles. Por ejemplo, si se cumple tal probabilidad, tenemos eso. Si se cumple otra, tenemos esto. Y pues también tenemos un número finito de alternativas posibles de decisión, que es cuando estamos, digamos, en el último punto, entonces podemos decidirnos por ese elemento en base a, digamos, a si nos convenció más que es el B, que es el otro elemento A, elemento B, elemento C, y elegimos el que consideremos más apropiado. O dije elemento A, elemento B y elemento C, pero no implica que vayan a ser solo esos tres elementos. La manera más sencilla de formular el problema de decisión es usando una matriz de beneficios. Siguiente. La fuente principal de errores en los problemas de tomas de decisiones arriesgadas son las presunciones fallas. O sea, no tener una estimación exacta de las probabilidades, depender de la expectativa, dificultades en medir la función de utilidad y los errores de pronóstico, ¿sí? Es decir, cuando partimos sin datos, pues sin datos demasiado exactos de probabilidades, lo que significa que es mucho más sencillo caer en un error, ¿sí? Tenemos acciones, eventos, y esas terminan convergiendo, por así decirlo, en el modelo matemático y obtenemos los beneficios. Esos son los componentes de un modelo probabilístico. Siguiente. Qué pena. Qué pena. Devuélvase. Bueno, en este ejemplo tenemos los ejemplos de decisión de inversión, que son lo que son conocidos como los estados de naturaleza, que son, digamos, los datos a los que se podría intentar llegar, como ya mencioné, los futuros posibles, crecimiento medio, que no haya cambio y bajo. Esto si trabajáramos eso en un programa, en un caso en el que trabajáramos, digamos, con bonos, aplicaciones y depósitos, trabajaríamos con porcentajes y bueno, con números más que nada, con números y en este caso, digamos, el objetivo de predicción sería, en base a esos estados de naturaleza, ver qué valores convengan más, por ejemplo, digamos, para bonos, para acciones o para depósito. Esos estados, en este caso, los estados de naturaleza son los estados de la economía durante un año. El problema es decidir qué acciones tomar entre los tres cursos posibles, con las tasas de retorno dadas y como se muestran en la tabla. Siguiente. Hay una forma en la que se puede hacer frente a la incertidumbre y esa forma consiste en el grado de conocimiento. Como ya habíamos mencionado antes, es mucho más fácil caer en un error si la incertidumbre es demasiado alta, ¿sí? Es decir, si hay bastante ignorancia. Entre más
información haya, es mucho más sencillo llegar a a un resultado más exacto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos que, o sea, entre mayor sea la ignorancia, mayor es la situación de riesgo. Entre mayor conocimiento tengamos, menor es la situación de riesgo. Incluso si tenemos un conocimiento completo, la situación de riesgo pues es nula, porque tendríamos prácticamente todo un conocimiento y por ende mucha más facilidad de llegar a datos requeridos. Bueno, los tipos diferentes de modelos de decisión. Es cuando tomamos decisión con pura incertidumbre, ¿sí? Es decir, sin experimentación, donde vemos que los datos en la primera figura, en la figura de incertidumbre pura, vemos que los datos pues no suelen tener mucho cambio, ¿sí? Bueno, ni siquiera tienen cambio, permanecen exactamente igual, los eventos permanecen igual. Y la probabilidad de estos, la decisión tomada con riesgo, que es aquella en la que tratamos de experimentar, construir algún modelo y ver cuál nos podría terminar siendo más conveniente. Y el último sería el determinista, que es aquello en el que tomamos la decisión eh, en base a a la información, ¿sí? Donde tenemos información, como ya había dicho, más exacta, y por ende se llega a un resultado mucho más exacto, mucho más apropiado y sin probabilidad de errores. Bueno, entonces, en la toma de decisiones con pura certidumbre. Bueno, entonces, cuando las decisiones se toman con pura certidumbre, pues el decisor no tiene conocimiento de los resultados de ningún estado de naturaleza o es costoso obtener la información necesaria. Bueno, en esto pues depende pues puramente es de la personalidad que tenga el decisor. Por ejemplo, en la tabla anterior pues si tomamos eh, por ejemplo la del pesimismo, que es max min, que es la hipótesis mínima, que es escoger el mínimo valor. Por ejemplo, en bajo se escoge el -2. Eso sería el pesimismo, escoger el número más mínimo de la tabla. En contraste tenemos la del optimismo, que sería el agresivo maximax, que es escoger el máximo, número máximo de la tabla. Entonces sería escoger el 15. Esa sería una opción de máximo max. Bueno, el coeficiente optimismo, índice Hurwitz, que es a mitad de camino, ni demasiado optimista ni demasiado pesimista. Entonces, lo que hacemos es coger el, el número, por así decirlo, intermedio, y lo que hacemos es multiplicarlo por cada uno de sus valores, por cada uno de sus, sí, por cada uno de los valores de la tabla, donde pues tenemos que, por ejemplo, para la tabla de crecimiento tenemos el 0,7, para la tabla de bajo tenemos 0,3. Si, si lo multiplicamos y sumamos, nos va a dar el resultado que es el coeficiente optimismo para cada, o sea, el que está entre esos dos valores del bajo y del pesimismo y optimismo. Bueno, tenemos la toma de decisiones con pura incertidumbre. Entonces, esta es la del mínimo arrepentimiento. Entonces, pues lo que hace que es minimizar las situaciones de probables. Entonces, eh, el arrepentimiento es el beneficio de la que hubiera sido mi mejor decisión, que lo que hace es dar las circunstancias, es
es el menos beneficio de la decisión tomada correctamente. Entonces, lo que hacemos es tomar los valores de cada tabla y lo que hacemos es restarle el valor más grande, el que le sigue y el más mínimo a la tabla, a cada, a cada tabla. Entonces, en el 15 en el bono de crecimiento, el 12 se le resta el 12. La acción es el 15 y el último, el 15. Entonces, lo que se hace es, lo que hace es restarles, pues, como bien decía, eh, o sea, el principio es lo que dice es minimizar las situaciones deplorables. Entonces, debemos elegir el número máximo de cada acción y elegir el número mínimo y debemos adoptar esa acción, donde dice paso B. Esa sería la acción del mínimo arrepentimiento. Entonces, Toma, para hablar, un momento, para hablar también pues, siguiendo hablando del mínimo arrepentimiento, bueno, para hablar de todo esto en conjunto de las tomas de decisiones con pura certidumbre, se tienen unas limitaciones. Bueno, el análisis de decisión, pues, se asume que el tomador de decisiones se enfrenta a un problema donde se debe escoger por lo menos y como máximo una opción del grupo de opciones. Entonces, estas limitaciones pueden ser superadas mediante la formulación de una decisión bajo certidumbre como un juego de suma de cero de dos personas, por ejemplo. Entonces, otra limitación sería que en la en esta toma de decisiones bajo pura certidumbre, pues el decisor pues no tiene conocimiento sobre cuál es el estado de la naturaleza más probable para ocurrir. Entonces él probablemente ignora estos estados de la naturaleza. Entonces, por tanto, pues no puede ser pesimista ni optimista. Entonces, lo que hace el tomar decisiones es invocar las condiciones de seguridad. Entonces, otra limitación sería que solo sería propia para decisiones de la vida privada. Como bien decía, es sobre el estado de ánimo en que se encuentra el decisor. Y pues, eh, para adicionar, pues una persona pública debe tener algunos conocimientos sobre esta naturaleza, para el cual le da unas probabilidades de varios estados de naturaleza. Si no es así, pues el tomar decisiones no es capaz de proporcionar algo razonable y defendible. Entonces no tiene argumentos para poder defender la posición que tomó en cada uno de esos casos en los que no se tenía, en los que tenía por incertidumbre. toma de decisiones bajo riesgo. El riesgo implica cierto grado de incertidumbre y la habilidad para controlar plenamente los resultados o consecuencias de dichas acciones. El riesgo o la eliminación del mismo es un esfuerzo que los gerentes pues siempre deben realizar. Claro que hay en algunos casos en los que la eliminación de cierto riesgo podría incrementar riesgos de otra índole. El manejo efectivo del riesgo requiere la evaluación y el análisis del impacto subsiguiente del proceso de decisión. Este proceso permite al tomador de decisiones evaluar las estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisión. Este proceso se describe de la siguiente manera. Primero, el problema está definido y todas las alternativas confiables han sido consideradas. Los resultados de cada alternativa se evalúan. Los resultados son discutidos de acuerdo a su reembolso monetario o de acuerdo a la ganancia neta en activos con respecto al tiempo. Varios valores inciertos son cuantificados en términos de probabilidad y la calidad de la estrategia óptima depende de la calidad con que se juzgue.
el tomador de decisiones deberá experimentar e identificar la sensitividad de la estrategia óptima con respecto pues, a factores cruciales. Siguiente. Cuando el tomador de decisiones posee algún conocimiento sobre los estados de la naturaleza, puede asignarle a la ocurrencia de cada estado alguna estimación subjetiva de probabilidad. En casos como esos, el problema se clasifica como de toma de decisiones con riesgo. El decisor puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los estados de naturaleza y pues el proceso de toma de decisión con riesgo es el que se describe a continuación, que usa la información que tenga para asignar su parecer personal, eso se conoce como probabilidades subjetivas, sobre el estado de naturaleza. Cada curso de acción tiene asociado un determinado beneficio en cada uno de los estados de la naturaleza. Se calcula el beneficio esperado, eh, llegando también llamado riesgo o R, correspondiente a cada curso de acción, como por ejemplo R sub A, que es la suma de X de A, S por PS, la probabilidad. Aceptamos el principio que dice que deberíamos actuar para minimizar o maximizar, según se requiera, el beneficio esperado. Se ejecuta la acción que minimice a R en A. Siguiente. Bueno, entonces el descubrimiento de la herencia de las pérdidas. Bueno, entonces esto es expresado en términos monetarios, ¿no? La percepción y la medición de la posibilidad en eventos pues, son cruciales. Entonces las pérdidas podrían tener varias fuentes. Esas fuentes incluyen a los pues, empleados, procedimientos y factores externos que pueden aparecer. Entonces, por ejemplo, los empleados pueden tener algunos problemas de concentración, conocimiento, conocimiento insuficiente y pueden tener fraudes también. En los, en los procedimientos, pues los procedimientos pueden ser erróneos, no pueden estar bien implementados, diseñados. Por ejemplo, en los factores externos, como estos incluyen la dependencia de servicios y suplementos externos desconfiables, puede tener la falta de seguridad para actividades criminales externas. Y pues esto finalmente pueden ser los desastres naturales. Pueden ser como un terremoto, tsunami, pues depende del sector. Es como se calificaría en que un desastre natural, la probabilidad de un desastre natural. Entonces, pues, mm, hay un evento raro, pues, con consecuencias que son potencialmente significativas para tomar decisiones, pues podrían ser consideradas como riesgos o como oportunidades. Entonces, la pregunta sería es cómo prepararse para controlarlos. Entonces, el tomador de decisiones con toda la planificación, pues tiene que obtener una posición hacia el futuro de forma de decidir objetivos y pues decidir cuál es la secuencia pues, de acciones para conseguir los pronósticos de sus consecuencias. Entonces, pues como en el caso de estas pérdidas, van con una desconexión entre ellas, o sea, los eventos vienen con una desconexión y pues lo que hace que sea difícil la predicción de estos, o digamos usando datos que tenían antes, intentar con métodos matemáticos, intentar predecir, pues es difícil. Pues a pesar de esto, pues lo que se debe es enfocar en los factores de actitud psicológica del tomador de decisiones y pues en su entorno más relevante. Entonces, pues lo que hace esta tabla es proporcionar
clasificación de la función, de la frecuencia en función de las pérdidas, junto con los rangos. Entonces, como decía, pues hay unos casos en los que es muy inesperado, otras cosas que sí son más esperadas. Por ejemplo, hasta el rango A, pues va la pérdida esperada, que algo que el analista ya sabe de por sí que le va a parecer que es prácticamente muy alta, que va creciendo, entonces ya es esperado. El rango de pérdida esperado es donde la función es decreciente, donde se podría saber qué es lo que pasa, pero no es concreto. Y la pérdida de estrés ya es algo muy extremo, que definitivamente no se sabía y que provoca algo, desencadena las pérdidas pues monetarias de otra índole muy grandes. Entonces, pues la habilidad del gerente para descubrir estos eventos de pérdida inesperados y estrés y pronosticar sus consecuencias es la tarea más grande. Pues esto ocurre porque los eventos son poco probables, son difíciles de predecir y explicar. Pues a pesar de esto, pues han ocurrido. Entonces, la idea es que en la gerencia, pues el analista gerente, pues no debe omitir estas cosas. Por ejemplo, con los terremotos y cosas económicas como algo, una depresión en la bolsa de valores, cosas así, que no se sabía, que no se, que no se tenía como una probabilidad grande que ocurriera, pero sin embargo, ellos tienen que tener en cuenta eso. Bueno, en la evaluación de riesgo, pues tomando el ejemplo de la tabla anterior, de la tabla del principio, donde están los bonos, acciones, tiene su estado de naturaleza. Bueno, estos estados, aquí en este caso, pues tenemos que tiene sus probabilidades, tiene su valor esperado, desviación estándar y es el coeficiente de variación. Esto, la desviación estándar y coeficiente de variación serían la evaluación de riesgo. Bueno, ¿esto cómo se calcula? Pues tenemos el valor esperado al cuadrado, pues es la varianza. La desviación estándar vendría siendo la potencia a la un medio o la raíz cuadrada de la varianza. Y ya la calculamos. El coeficiente de variación, pues lo calculamos con la desviación estándar sobre el valor esperado por 100. Esa sería la variación que tiene en porcentaje. Entonces, pues el coeficiente de variación es independiente pues, de la medida de unidad de valor esperado. Entonces, coeficiente de variación se usa para representar la relación entre la desviación estándar y el valor esperado, como lo dice la ecuación. Entonces, pues la tabla pues muestra las mediciones del riesgo calculadas para el problema de decisión de inversión, que en este caso pues ya sabemos por medio de probabilidades cuáles son los coeficientes de variación para el bono, acciones y depósitos. En el otro caso, donde se supone que no se sabe nada, lo que hace es dar las probabilidades en mitades, en este caso entre un cuarto o 0.25% a todos los estados de la naturaleza, que son cuatro. Entonces, bueno, ya se sabe que el depósito está exento de riesgo, porque en el caso anterior dio 0%, en este caso obviamente también da 0%. Entonces, pues aquí lo que se hace es que todo es igual de probable, que en este caso es del método de Laplace. Entonces, de las columnas de evaluación de riesgo, en la tabla se llega a la conclusión de que los bonos son mucho menos riesgosos que las acciones. Pues, entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que debo asumir? ¿Qué movimiento debo hacer?
Entonces, todo depende ya del analista gerente. Entonces, ya analizando la tabla anterior y la tabla donde no se sabía nada, llegué a la conclusión de pues, que sigue siendo las acciones lo más riesgoso, dependiendo independientemente de que si se sepa o no a priori las probabilidades a priori. Bueno, ahora pues el proceso de ranking para la preferencia entre las alternativas. Entonces, ya refiriendo las alternativas de los bonos y acciones, en el ejemplo que veníamos trabajando, pues se nota que basado entre la media varianza alternativa de los bonos dominaba al de las acciones. Pero pues esto no siempre es el caso. Por ejemplo, en las dos alternativas de inversión que están ahí, uy, la, la inversión uno, inversión 2 con sus características resumidas en la siguiente tabla, pues se ve que en la inversión uno pues tiene más probabilidad la rentabilidad 7 y más probabilidad en la versión 2 la rentabilidad 8. Entonces, tenemos esta tabla lista. Ahora lo que hacemos es que para clasificar estas dos inversiones bajo la aproximación de dominación estándar de finanzas, pues tenemos que calcular primero la desviación estándar y pues luego analizar los resultados. Nos damos cuenta pues que la inversión tiene una medida de 6,57%, la inversión estándar 3,9%, mientras que la inversión 2 en un 5,3% y la inversión estándar en un 2%. Entonces, que el primer análisis usual de la media varianza de estas dos inversiones no pueden ser clasificadas. Bueno, pues esto ocurre porque la inversión uno tiene una media y desviación estándar más grande. Por lo tanto, pues la aproximación, dominación estándar no es útil. Debemos reordenar el coeficiente de variación como una base sistemática. Entonces, consideramos una inversión de 100.000 sobre un periodo de 4 años, que retorna un tiempo T. Bueno, para el final del tiempo T, con un RT siendo estadísticamente independiente. Entonces la pregunta ¿es una inversión atractiva dado la tasa atractiva mínima de retorno? Que la inversión Y es 20%. Entonces, tendríamos que calcular el valor esperado que es, pues, 2.000 por 0,1, que es la probabilidad, nos darían 4.000 dólares. Pero pues el valor presente usando el factor de descuento nos daría que para la inversión sería de 354,80. Este valor pues no está tan mal, pero se necesita saber su riesgo asociado, como en la tabla que se había hecho anteriormente. Entonces calculamos la varianza RT, que vendría siendo, bueno, este número no está ahí, 10 a la 6. Entonces, su desviación estándar sería de 1.000. Bueno, tenemos esa, ahora tenemos ¿cuál es la medida de la varianza más apropiada? Entonces, pues esta sería el número que calculamos en la varianza por 1,74, lo cual pues nos da su desviación estándar que es de 1.320. Lo que hicimos fue darle una medida más apropiada, teniendo en cuenta los riesgos asociados. Entonces, la diversificación podría reducir sus riesgos. Diversificando su decisión, pues podría reducir
el riesgo sin reducir los beneficios de las ganancias de sus actividades. Por ejemplo, digamos que se tendría que escoger el comprar una variedad de acciones en vez de un solo tipo de ranking del coeficiente de variación. Bueno, aquí capturando el riesgo, los rendimientos más altos vienen con una mayor variabilidad. Entonces, a medida que se va aumentando el rendimiento, pues el riesgo o deviación estándar es más grande. Por ejemplo, el ingreso es muy poco a comparación de una compañía. El rendimiento obviamente va creciendo, pero el riesgo también. Entonces, evitar el riesgo pues es rehusarse a tomar una actividad donde el riesgo se ve muy cerca. La prevención del riesgo pues sería usar varios métodos para reducir la posibilidad de la pérdida. La transferencia del riesgo pues es la cesión del riesgo a otra persona fuera de su compañía, o sea, transferirse a la otra persona. Asumir el riesgo o autoasegurarse pues sería colocar fondos para enfrentar pérdidas que son inciertas en tamaño y frecuencia. Como lo que sería en la tabla de la frecuencia de riesgos, pues puede, o sea, tener como una seguridad, como un seguro, si si llega a obtener una pérdida, algo pues que sea muy poco probable, pero sin embargo, como sea antes, toca tenerlo muy en cuenta. Entonces, eh, Bueno, las implementaciones de computación para modelos de análisis de decisión. Aquí trabajamos con un módulo que se conoce como DAP, cuyo programa para ejecutar en Windows es DAP.exe. Este programa pertenece al paquete WinQSB, el cual se usa para dos propósitos diferentes. Uno, resolver problemas grandes y para realizar experimentaciones numéricas, tales como análisis de, no sé, what if o de supuestos con la matriz de beneficios y de las asignaciones de probabilidades subjetivas con los estados de la naturaleza. Ya. ¿listo? Entonces, Bueno, aquí tenemos pues, algunos, pues tenemos algunas que aplicaciones. dueñamos de pronto petróleo. Bueno, entonces, un geólogo consultor ha informado que eh, a la administración que piensa que existe una posibilidad de 1 a 4 en encontrar petróleo. Y de esta posibilidad, la otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras a $90.000. Sin embargo, Brook considera conservarla para ya mismo. El costo de la perforación es de $100.000. Si se encuentra petróleo, el ingreso esperado será de 800.000 $800.000. Entonces, así la ganancia esperada para la compañía después de reducir el costo de la perforación sería $700.000, incluiría una pérdida de $100.000, el costo de parrenar, si no se encuentra petróleo. Bueno, esto que se dijo está aquí en esta tabla, donde los estados de la naturaleza son el petróleo, que el petróleo o seco, que no haya nada, que no haya petróleo. Entonces, la alternativa sería perforar en busca de petróleo, pues no tener una ganancia de 300.000. Si no, pues una pérdida. Vender el terreno, pues da igual si hay petróleo o no hay petróleo. Ya se genera una ganancia neta de $90.000. Bueno, la probabilidad en el petróleo, que haya petróleo es de 0.25, un cuarto. Y la de que en la que no haya nada es de 0.75, más grande en la que no haya nada. Entonces, bueno, para la solución con toma de decisiones en experimentación sería, siga, Con toma de decisión.
Pues para la toma de decisión realizamos el ejercicio usando análisis de sensibilidad. ¿Cómo trabajamos acá? Trabajamos en que, o sea, usamos datos que no son precisamente exactos, ¿sí? Datos que pueden cambiar. En este caso, la probabilidad de que haya petróleo o no haya petróleo, ¿sí? Eh, el Excel, por favor. Bueno, acá tenemos los datos consignados en una tabla, donde tenemos que si hay petróleo, si no hay petróleo, y pues los datos en caso de que habiendo petróleo se elija perforar y de que sin haber petróleo se elija perforar o de que se elija vender. Aquí las probabilidades las expresamos con la letra P, dado que, como dije, no trabajamos con resultados pues estrictamente fijos, ¿sí? Son datos que pueden cambiar. Entonces, si hay petróleo, existe una probabilidad de P, y si no la hay, existe una probabilidad de 1 menos P, de manera que la suma, el, la máxima probabilidad siempre sea de 1. Entonces, en la primera tabla vemos el procedimiento para hacer estos cálculos, donde primero vamos a verificar si el pago vamos a obtener el pago esperado en caso se llegara a realizar la perforación. En este caso tomaríamos los 700,000 y los multiplicaríamos por P y eso se lo sumaríamos a los 100,000 y lo multiplicaríamos por 1 menos P. Ese resultado nos daría 800,000 P menos 100,000. En caso de que el pago esperado si se decide pues vender el petróleo, tendríamos 90,000 por P más 90,000 por 1 menos P, lo cual al final nos daría únicamente 90,000. Ahora, obtenidos esos resultados, tenemos que obtener, que obtener el valor de P. Qué pena, compañeros, pero o sea, en la segunda fórmula, donde decía pago esperado en caso de que se venda, en la segunda casilla, donde decía 90,000 P más 90,000 P, entre los paréntesis, ahí era un más, perdón, error mío. Y bueno, una vez obtenidos los resultados, realizamos la igualación para obtener el valor de P, donde tomamos 800,000 P menos 200,000, el dato si se decide perforar, y lo igualamos a 90,000, que es el pago esperado si se decide vender. Realizando un despeje, realizamos el cálculo y obtenemos que la probabilidad va a ser de 0,2375. eh, Usualmente, digamos, si trabajáramos con probabilidades, digamos, de 2 o a 3, que sería, digamos, la probabilidad que haría que existiría en caso de que haya petróleo, ¿sí? Una probabilidad de 0,2 a 0,3. Aquí es donde veríamos que se trabaja que sí es un análisis de sensibilidad, ya que, como dije, no estamos trabajando con datos fijos. Puede ser 2 o puede ser 3, pero no puede ser ni mayor ni menor. Así como puede ser un valor que esté muy cerca de 0,2 o de 0,3 o que puede estar en la mitad. Una vez teniendo ese valor, volvemos a realizar el cálculo con las dos fórmulas de arriba y esa vez obtenemos pues el dato que sí nos será requerido. En este caso tendríamos que el pago esperado, si se perfora, sería el mismo pago esperado si no se perfora. Esto debido a que, como se puede ver en la gráfica que nos muestra Juan Camilo, en este momento, vemos que hay un punto de intersección. Y ese punto de intersección es la probabilidad que calculamos hace un momento, 0,2375. Listo. Bueno, aquí pues se ven los datos que el compañero presentó hace poco. Bueno, la solución con experimentación. Bueno, entonces
como para estar seguro de que la compañía decide realizar un estudio de terreno, pues como se habló, se contrata a un geólogo que cobra pues $30,000 y que, bueno, lo divide en dos posibilidades, de que el sondeo sea desfavorable, que no se pueda encontrar petróleo, que sea poco probable. En el caso en el caso de la tabla sería seco. Los sondeos favorables es donde se encuentra bastante petróleo. En el caso de la tabla sería petróleo. Bueno, pero, o sea, por medio de la probabilidad de la experiencia de las que sería igual a 0,4. Y ya en el caso de que la probabilidad de sondeos favorables, este caso, no, en este caso lo que se hace es quitarle una unidad, que en este caso nos daría 0,6. En el caso del seco, la probabilidad de que sea desfavorable sería 0,8 y se le resta la unidad a los favorables, que quedaría 0,2. Entonces, aquí lo que se hace es, utilizando las probabilidades que acabamos de calcular a posteriori, pues lo que se hace es una, el teorema de Bayes. Lo que hace es revisar las probabilidades previamente calculadas para poseer una nueva información. Es lo que hace es, bueno, los sondeos, el resultado de los sondeos sísmicos desfavorables, entonces las probabilidades son de esos sondeos, pues sería hacer operaciones con las anteriores probabilidades, donde con petróleo, o sea, eso es lo que es una probabilidad condicionada. Lo que se hace es, o sea, teniendo algo, se condiciona a otra cosa. Y pues ya con los datos que teníamos anteriormente, pues se calcula que el sondeo con petróleo sería de 1,7. Del sondeo seco, pues se le resta la unidad y daría 6/7 para los desfavorables. Para los favorables, para los favorables con las probabilidades, para las probabilidades desfavorables con petróleo o condicional con petróleo, se tiene que es la probabilidad de un medio. Y para las desfavorables seco, se le resta la unidad y sería un medio también. Bueno, para más explicación más entendible, tenemos pues el árbol de decisión, que proporciona pues una forma más visual del problema. Se organizan los cálculos, que en este caso son pues, las probabilidades. Lo que se hace es tomar, en el árbol pues se toma pues un punto de decisión que vendría siendo este, que tienen dos alternativas y de ahí pues se tienen los eventos que pasan, que en los eventos son las probabilidades condicionadas. Y pues de ahí calculamos los resultados de P, con los resultados de P, perdón. Entonces, tenemos que puede haber petróleo o no puede haber petróleo. En el caso de la tabla, pues ya sabíamos que si hay petróleo es de 0,25 y si no hay, punto 7. Cuando hay petróleo, ya calculamos la probabilidad de sea favorable el petróleo, que es 0,6. Entonces, para el otro caso que es desfavorable, teníamos que es 0,4 y lo ubicamos en la tabla. Entonces, ya que tenemos eso, ahora pues calculamos la condicionada, que nos da 0,15. Y la condicionada con petróleo desfavorable queda 0,1. Y estos pues los dividimos entre el resultado de la probabilidad de que favorable o desfavorable. En este caso la favorable queda 0,3, nos da 0,5 como resultado. La favorable que nos había dado 0,7 nos da ahora 0,14.
Ya tenemos esas dos. Ahora lo que hacemos es con la del seco. La del seco. En la favorable pues teníamos que era 0,2 y en la desfavorable teníamos que era 0,8. Entonces, ya que tenemos eso, ahora calculamos la condicional que era seco y favorable, que nos da 0,15 y seco desfavorable que nos da 0,6. Esto pues lo dividimos también con el resultado de la probabilidad que nos dio anteriormente, que la habíamos calculado anteriormente. Y pues en la seco dado favorable sería 0,5 y seco dado desfavorable sería 0,8. Bueno, aquí tenemos con las probabilidades, tenemos que hacer el cálculo de los pagos. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues con las probabilidades que tenemos se multiplica con ¿con qué? Con el precio que teníamos en la tabla anteriormente, en la primera tabla. Entonces, el 1,7 al perforar tenemos que se multiplica por 700. Y se suma más 5 céntimos por menos 100 como lo hacemos en la tabla, cuando es al perforar. Y le tenemos que restar los $30,000. Los 30 bueno, en ese caso se maneja con uno más pequeño que es 30 que serían reventados por $30,000. Y tenemos que dar un pago negativo, no se tiene en cuenta. Bueno, pago al vender. Al vender tenemos las probabilidades y lo que se hace es multiplicar por 90 y por 90 que vendría siendo las dos valores que teníamos siguientes cuando era al vender. Se le restan los 30 y pues da $60,000. Cuando es un sondeo favorable, en este caso, en el anterior eran desfavorables, ahora cuando es un sondeo favorable, tiene que cuando el pago a perforar vendría siendo un medio, no, son las probabilidades que, como dije, calculamos anteriormente, que están aquí en el árbol de decisión, lo multiplicamos por 700 como dije en la tabla. Y el otro un medio, que lo tenemos ahí. Estos son, cuando son petróleo favorable, petróleo favorable, lo multiplicamos por las cantidades que están en la tabla, como dije. Y se le resta, pues, obviamente los $30,000 que son el pago para el geólogo, dando 270 que son $270,000. El otro pago al el sentido favorable, que sería por un medio, como dije, y por 90 por los datos que están en la otra tabla cuando es al vender. Entendemos que es un pago de $60,000. Entonces, ¿qué se hace acá? Pues que lo que más nos genera aquí de ganancia, pues sería esto de acá, que teníamos que elegir los pagos más grandes, que en este caso sería $270,000 y $60,000 al vender. Bueno, en el caso del pago al vender, los dos pues son iguales, porque son 90,000. En este caso se podría escoger cualquiera de los dos, pero se escoge 270,000 porque el otro pues ya es como una deuda. Entonces, se multiplican por estas cantidades por 0,3 y 0,7 porque aquí tenemos que las probabilidades incondicionales, o sea, que son las probabilidades de ser favorables, las tenemos acá. Cuando están dividiendo bueno, el resultado que nos dio con la condicional, esta vendría siendo las probabilidades que nos ayudan a resolver la ganancia que obtendríamos al final. Entonces, esos, esas probabilidades pues se multiplican por los pagos más grandes y obtenemos como resultado $123,000, ya restándole los $30,000 que se le pagó al dinero, obtenemos que pues eh, para poder
o sea, la esperanza que se tiene, como dije anteriormente, lo de las pérdidas, pueden haber pérdidas, obviamente pueden haber muchas cosas, pero pues la esperanza que se tiene, lo que se tiene para ganar es pensado teniendo en cuenta muchos factores estadísticos y etcétera, son $123.000. Entonces, es favorable encontrar petróleo, que es favorable pues, encontrar el petróleo, se debe, o sea, pues al perforar tenemos que una ganancia esperada de $270.000. En este caso, al perforar se escoge la mejor. Y al vender, pues se obtiene, pues obviamente se obtiene una de 60.000, que esa ya viene por defecto. Y es la misma que el pago de vender, es lo mismo. Eso es lo que vendría siendo el resultado para las ganancias esperadas, haciendo la probabilidad con experimentación y sin experimentación. Bueno, Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. el segundo ejercicio tra- se trata de determinar, mediante la construcción de un árbol de decisión, cuál de dos tratamientos, A o B, alternativos, en el tratamiento de una misma enfermedad es más útil, es decir, proporciona más calidad de vida. Consideran dos acontecimientos de interés: A, efectividad del tratamiento, y B, la frecuencia de reacciones adversas a los medicamentos. eh, se conoce por las letras RAM, RAM, en relación con los objetos pretendidos y las variables consideradas. Se dispone de la siguiente información: efectividad del tratamiento A, que es del 0,9, y efectividad del tratamiento B, que es de 0,85. Frecuencia de RAM en el tratamiento A, que es de 0,05, y frecuencia de RAM en el tratamiento B, que es de 0,03. La calidad de vida ganada si el tratamiento es exitoso, es decir, que no tienen RAM, asciende a 0,20 puntos en una escala del 0 al 1 en ambos casos. Y si el tratamiento es efectivo, pero llega a aparecer RAM, la calidad de vida ganada es de 0,10 con el tratamiento A y de 0,15 con el tratamiento B. Si el tratamiento es efectivo, pero no aparece RAM, la calidad de vida permanece inalterada en ambos casos. Y si el tratamiento es inefectivo, pero aparece RAM, hay una pérdida de calidad de vida de menos 0,10 en el tratamiento A y de menos 0,05 en el tratamiento B. Bueno, y pues Entonces, para último, pues se tiene pues una matriz de pagos como en el ejemplo que vimos en las diapositivas. Pues en este caso, pues tenemos una decisión, unos eventos, que los eventos pues tienen sus probabilidades a priori, que son .4, .5 y .1 respectivamente, y pues sus respectivos pagos ahí en las posiciones de la matriz. Entonces, pues aquí lo que hacemos es mediante un software que lo nombramos al final de las diapositivas, que se llama SQB, me parece, que entonces esto lo que hacemos es, vamos al programa, que en este caso pues tendría que ser en XP. Se tendría que descargar el, el VirtualBox para operar con el sistema operativo. Luego, pues aquí en el WinSQB tenemos para programación no lineal, programación cuadrática, análisis eh, lineal y programación lineal y íntegra. Y pues aquí tenemos la de decisión de análisis, que es la que vamos a hacer. Entonces, lo que hacemos es darle aquí. Entonces, la de nosotros es una tabla de análisis. Entonces, seleccionamos ahí. Entonces,
tenemos que el número de salidas que serían las indicadores, tenemos que chulearlo. Le ponemos un nombre que sería matriz pagos. Número de estado de naturaleza que son 3, alternativas 2, indicadores pues 1. Entonces, ya que tenemos eso, pues se nos va a generar una tabla donde tenemos que poner las probabilidades, que era punto 4, punto 5, punto 10. En las matrices pues va 80, 400, 300, 160, 300, 400. Bueno, ya que tenemos esto, pues le damos en solucionar. Bueno, en este caso, el coeficiente optimismo, bueno, dicen que es 0,6. El de Hulch. Entonces, aquí tenemos el resultado, donde el máximo, que sería la cantidad, el máximo, los mínimos, la cantidad mínima, sería que tengamos un pago de maximax, serían 400. Con la probabilidad de Hurwitz 0,6, como se vio en la tabla de las presentaciones, bueno, aquí se hace en el programa, pues tendría 304 de pago. El, el criterio de arrepentimiento de Savage para beneficios sería 100. El, el criterio del valor esperado, el valor que se espera teniendo en cuenta probabilidades sería 262. El criterio de Laplace sería 260, que en este caso el criterio de Laplace, como se en las presentaciones, es cuando no se sabe y se le indican los valores, o sea, se reparten los valores. Tiene que, por ejemplo, es 100 y como son eran 3, entonces serían probabilidades de, de 3,3. El otro es el criterio de arrepentimiento esperado, que sería de 42, que sería el de los mínimos, el del mínimo criterio. Sería 4,2, que es donde se elige, pues, se le resta el valor máximo y se suman en todas las tablas, y ese valor y el valor que ve más grande en las filas, pues se elige y se hacen las respectivas operaciones para que dé 420 de pago. Bueno, el valor esperado sin ninguna información, o sea, como se explicaba antes, sin saber nada, 268. El valor esperado con información perfecta sería de 304. El valor esperado de información perfecta sería de 42, que es igual al del, al del mínimo, al del mínimo criterio alternativo. Bueno, este es un software donde se resume prácticamente todo lo que explicamos, pues genera el problema, por ejemplo, cualquier problema que se tuviera, decisión de análisis se genera ahí, y pues ahí muestran todos los temas, por así decirlo, tratados, que podrían llegar aquí a darse. Entonces, sería todo. Muchas gracias. Aquí pues muestra resumidamente lo que hay que Gracias. explicar.
Bueno, eso sería todo. Gracias.